Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, muy bien. Muy bien. Bueno, no sé si quieran que demos inicio. Adelante, chico. Muy bien. Muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto saludarlos y gracias por acompañarnos el día de hoy. Sean todos bienvenidos a este seminario para el desarrollo de empresarios para las micro y pequeñas empresas. Quiero dar también la bienvenida a nuestro conferencista invitado el día de hoy, el ingeniero Roberto Adame. Muchas gracias, ingeniero, por acompañarnos esta tarde. El día de hoy iniciamos con la primera conferencia donde se verá la importancia de los pequeños empresarios en la economía y los fundamentos de las empresas. Quiero comentarles que desde la presidencia municipal trabajaremos fuertemente en este tipo de programas y el desarrollo de emprendimiento. Muchas gracias, me da gusto saludarlos y le voy a ceder el micrófono al ingeniero Fernando Adame para que lo salude. Muy bien, muchas gracias. Bienvenidos a todos. La persona que hoy nos acompaña, el ingeniero Roberto Adame, es autor del libro La invención del futuro, el desafío del liderazgo, comprometido en apoyar a las empresas a crecer y a los líderes a alcanzar sus sueños. Trabajado con empresas startup, integración, pymes, empresas familiares, corporativos de gran variedad de industrias. Es ingeniero químico, administrador del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, grado de maestría en ingeniería química. Ya ha realizado diversos estudios de especialización en administración en México, Estados Unidos y Holanda. Yo le doy la bienvenida a todos ustedes. Le doy las gracias a Roberto de que utilice su tiempo en tratar de que un grupo de linarenses interesados en autoemplearse, en hacer crecer sus negocios, en vivir de la vida económica del municipio, podamos encontrar en esta charla. Van a ser 3, esta es la primera de 3. Algún dato que nos pueda ayudar a ser mejores en la actividad económica. Roberto, bienvenido y es tuyo la audiencia. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos ustedes por conectarse. Vamos a platicar en 3 etapas sobre la vida del emprendimiento, o sea, cuál es el rol del empresario, o la empresaria, cómo crecer la empresa, cuáles son las condiciones que necesita seguir y cómo cuidar la empresa en el proceso de crecimiento. La mecánica es, yo voy a presentar alrededor de unos 25 minutos, 20-25 minutos, y después abrimos el foro si hay preguntas para profundizar. Me da mucho gusto poder compartir con ustedes. Hemos trabajado nosotros en el despacho con cientos de empresarios, desde micros y pequeños empresarios, ayudándoles en el proceso de crecimiento, ayudándoles en el proceso de desarrollar su empresa. Y esta experiencia es la que quisiera compartir hoy con ustedes, ¿verdad? Antes de empezar, les quiero platicar una historia que les puede ser familiar. Esta la leí yo en un libro, pero después me la encontré repetida muchas veces. Esta era una señora que hacía pasteles muy ricos, le gustaba la cocina, entonces se dedicaba mucho de su tiempo a hacer pasteles, a la repostería, y pues compartía con su familia y después con sus amigos, y le empezaron a pedir primero la familia que les hiciera pasteles y luego los amigos y los amigos de los amigos. Entonces empezó a tener un negocio de pastelería, ¿verdad? Con esto se fue popularizando, y entonces tenía mucho trabajo y le dijeron los amigos, ¿por qué no pones una tienda para que vendas tus pasteles, ¿verdad? Y por fin la convencieron y empezó a idear la tienda, puso la tienda, la cocina, todos los hornos y demás, y empezó ella sola a producir pasteles. Entonces se
se hicieron muy populares y le cayó muchísimo trabajo. Entonces, lo que empezó a suceder es de que ella se empezó a cargar de trabajo. Empezaba a las 7 de la mañana a vender, pero para eso tenía que levantarse a las 5 de la mañana, trabajaba todo el día, hacía los pasteles, los vendía, hacía el depósito en el banco, cobraba, compraba las materias primas, todos las harinas, azúcares, betunes y condimentos. Entonces se venía durmiendo a las 11 o 12 de la noche y a veces hasta más tarde, y se empezó a cansar de su trabajo y empezó a enfermarse. Entonces terminó por cerrar la pastelería y dedicarse otra vez, regresó a vender algunos pasteles en su casa. ¿Qué es lo que nos dice esta historia? Y se la pueden ustedes repetir de muchas maneras en gente que hace ensaladas o soldadores o carpinteros que empiezan con mucho éxito y eso les lleva a crecer, pero les cuesta muchísimo trabajo a ellos mismos. Entonces, lo que vamos a buscar hoy compartir con ustedes es cómo evitar esa trampa de quedarse como especialista, como el técnico, como el soldador, como el carpintero o la cocinera y convertirse en un emprendedor. La demografía que me pasaron más o menos habla de que del 100% de los que están atendiendo, alrededor de el 60% ya tiene una empresa y el 40% está por el interés de quizá de poner a una empresa, de empezar algo. Entonces, y de ese 60% que tiene una empresa, alrededor de la mitad tiene ya trabajadores, o sea, ya tiene empleados o colaboradores. Entonces, vamos a tratar de que la plática le sirva a los tres niveles de avance en el proceso, los que están empezando o quisieran empezar, los que están empezando y son especialistas, y los que quisieran, y los que ya tienen un grupo de gente, ¿verdad? Entonces, voy a compartirles una presentación y espero que ahí se esté viendo. Entonces, ¿por qué son importantes las micros y las pequeñas empresas? En México, el 80 o 90% de los trabajadores viven en empresas de menos de 50 empleados. O sea, la fuerza laboral de México no está en las grandes empresas, está en las pequeñas empresas, en las micros y las pequeñas empresas, que son los que generan los empleos en México. Por eso es tan importante el rol del empresario. No es nada más, lo vamos a ver, satisfacer una necesidad económica, cumple también una tarea social de generación de empleos. Y de las pequeñas empresas, entre el 85 y el 90% son del giro comercial o de servicios, y entre el 10 y el 15% son manufactureras. Los datos son muy amplios porque ustedes saben que en México una gran cantidad de las empresas, sobre todo las pequeñas, están en la economía informal. No quedan registros prácticos, pero esta es la extrapolación que tenemos. Y esto lo que muestra es una gran participación de los empresarios, de los emprendedores en la generación de empleos. El problema con eso, con las pequeñas empresas, es que se empiezan muchas. Yo le puse aquí 100,000, basado en las estadísticas anteriores, pero son muchísimas, son decenas de miles. El problema es que muchas no llegan al primer año, o sea, ni siquiera pueden llegar al primer año. Se termina su existencia. En los próximos 5 años, el 80% de las que quedaron también se cierran. Y en el 80% de los
de los pequeños negocios que logran permanecer los primeros 5 años también van a desaparecer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a tratar de entender qué es lo que les pasa a las empresas, qué es lo que necesita para poder crecer y sobrevivir, para no quedarse como la señora de las pasteles que se regresó a ser su propio jefe, a ser autoempleado y en vez de eso convertirse en emprendedores. ¿Qué es lo que tenemos que tener cuidado? El rendimiento de las compañías depende básicamente del empresario, del emprendedor. Depende de sus creencias, depende de sus actitudes, de sus decisiones y de sus acciones. O sea, la empresa va a crecer hasta donde crezca el empresario, hasta donde crezca el emprendedor, hasta donde se convierta él, en el emprendedor, en realmente un empresario que pueda delegar, que pueda hacer crecer y realizar una empresa. El empresario se identifica mucho con su negocio. El desarrollo del negocio implica el desarrollo propio y viceversa. O sea, si la empresa crece, crece el empresario, y si el empresario crece, crece la empresa. Y no se puede separar de la experiencia y de la personalidad de la persona que lo maneja. Las preguntas siempre que me hacen es, ¿qué negocio pongo? Pues él pone el negocio sobre el cual tengas experiencia, para que solamente la parte técnica ya la haya resuelto y trabaje sobre la parte de emprendimiento, sobre la parte de ser emprendedor. ¿En dónde se reflejan los comportamientos del empresario? En los sistemas de administración de la empresa, en las prácticas de la compañía, en la cultura, en cómo trata a sus trabajadores, cómo avanza la compañía, cómo invierte, cómo toma decisiones. En todo eso se va reflejando. El empresario con formación técnica, el que es un soldador o que es una costurera o un panadero, se va a involucrar más en actividades de producción, en cómo hacer las cosas, cómo entregar el servicio. Y el que tiene más formación administrativa va a poner más atención al contador, a la parte administrativa, a la parte financiera, a la parte de los costos de la empresa. Entonces, eso también nos lleva a que la relación entre el negocio y la familia y la vida familiar queda que no es fácil distinguirla, ¿verdad? Y al inicio el empresario maneja todos, el emprendedor maneja todas las áreas de producción, de finanzas, de recursos humanos, de ventas, de mercadotecnia, o sea, todo lo hace la persona. Tenemos que aclarar aquí también que cuando hablamos de producción, en los casos modernos es la producción a través de las redes sociales. O sea, son empresas que nacen en Internet, que nacen no en un espacio físico, no en una oficina o no en una tienda, sino en el espacio del Internet. Entonces, el especialista en Internet va a dedicarse más a la producción en Internet más que a la parte de la administración. O sea, esto es válido para las empresas tradicionales y para las empresas modernas. Las micro y las pequeñas empresas tienen muchas fortalezas, tienen muchas características, pero también tienen ciertas debilidades. Las estructuras y los procesos son muy sencillos, las cosas se hacen de la manera más simple, tiene mucha flexibilidad, es muy adaptable, es muy dinámica la empresa, la pequeña empresa. Y la comunicación interna, pues todos están en una oficina o están en un taller o están en una bodega y ahí está toda la comunicación. O sea, no se batalla mucho para comunicarse como en otras empresas. Entonces, la pequeña empresa, ¿qué tiene? Le faltan recursos. Normalmente estamos limitados de recursos monetarios, de recursos humanos, de recursos físicos, de todo, ¿verdad?
hay una limitación también de las habilidades técnicas y de las habilidades administrativas. Para el empresario sufre de una demanda de tiempo que está prácticamente todo el día dedicado a la empresa, el empresario o la empresaria, ¿verdad? Me faltó decir que de las encuestas, más del 70% de los que se inscribieron son mujeres. Me da mucho gusto. Entonces, válgame que cuando digo empresario, debe ser también empresaria, ¿verdad? Perdón. Le impide mantenerse alejado del negocio, o sea, no se puede despegar, no puede tomar vacaciones, no se puede enfermar el empresario o la empresaria. Todo lo hace personalizado y tiene muy pocos registros, muy pocos datos de la historia. Depende del conocimiento de los expertos del empresario para funcionar. Entonces, ¿qué es lo que tratamos de hacer? Pasar de una empresa que depende totalmente del empresario o del emprendedor a una empresa que pudiera funcionar como una franquicia. Si ustedes ven Oxxo, McDonald's, las farmacias del ahorro o cualquiera de esas, no está el dueño ahí. Esa es una franquicia, o se la vendieron a alguien y hay un empresario, o hay alguien responsable, un gerente de la empresa. Entonces, lo que se busca para resolver el problema de la disponibilidad del tiempo y de la participación del empresario es convertir a la empresa en una especie de franquicia, donde el emprendedor no tenga que estar ahí continuamente presente, ¿verdad? Sino que pueda dedicarse a otras cosas para que la empresa funcione. Y la otra cosa que queremos es también que las cosas que andamos buscando es con el negocio, es invertir recursos, es la independencia, es ser el propio jefe, pero también necesitamos una mejor calidad de vida para nosotros y para los demás. Y este es un momento importante porque desde el inicio de la pandemia, casi una de cada 5 empresas, microempresas y pequeñas empresas se han perdido. Entonces necesitamos hacer un esfuerzo para mantener las que están y recuperar las que ya perdimos. O sea, la mejor calidad de vida no es nada más para el empresario, es para todos los que dependen de la empresa para sobrevivir, para subsistir, ¿verdad? ¿Por qué batallamos para que el negocio tenga éxito? Faltan, como decíamos, sistemas de administración y sistemas operativos, o sea, que se hagan las cosas siempre de la misma manera, con la misma receta, con el mismo procedimiento, con la misma secuencia y no estar inventando las cosas. A la gente le gusta que lo que pidió sea consistente, ¿verdad? Entonces necesitamos sistemas operativos y administrativos para que funcionen igual. Falta planeación y falta revisión financiera para las empresas. Necesitamos necesita el empresario conocer mejor su mercado. Y los empresarios se quedan atorados en la parte técnica más que en la parte de la estrategia del negocio y en la administración. Y también falta información para contratar y desarrollar al recurso humano. O sea, al final, este proceso va a llevarnos al desarrollar al recurso humano. Hago un paréntesis. Cualquier pregunta, si quieren, váyanla pasando por el chat y vayan escribiéndola. Y al final de la sesión, después de la plática, vamos respondiendo las preguntas, ¿verdad? Vamos contestando lo que vayan preguntando, ¿verdad? El empresario tiene 3 roles, básicamente. O sea, vamos viendo cómo se resuelve el problema. O sea, la empresa tiene muchos problemas, pero también tiene grandes oportunidades. El chiste es conocer la empresa, conocer el emprendedor, conocerse a sí mismo, la emprendedora o el emprendedor,
Y este proceso que estamos haciendo es para ver desde fuera la empresa, o sea, no cómo hago, no hacer las cosas, no hacerle el vestido, sino ver desde fuera cómo me organizo para hacer el vestido, cómo me organizo para hacerle el pastel, o cómo organizo para hacer la reparación del taller o para llevar el sistema de información, ¿verdad? Entonces, analizamos el empresario y tiene tres roles: el técnico, el emprendedor y el administrador, ¿verdad? El técnico es el especialista, es el que hace las cosas, el que está haciendo el que produce, el que escribe el reporte, ¿verdad? El que hace el análisis en el laboratorio, el laboratorio químico, el laboratorio clínico. Es aquel que dice que si quieres que las cosas se hagan bien, las tienes que hacer tú mismo. O sea, él es el único que puede hacer las cosas bien. El técnico vive en el presente, vive haciendo las cosas hoy y es individualista. No le gusta delegar, no le gusta soltar porque no le tiene confianza a la gente, tiene que hacer él mismo las cosas, ¿verdad? Es indispensable el rol de técnico, porque si no hay el rol técnico, no hay empresa. Pero lo que vamos que es que se tiene que mover del técnico al emprendedor, pasando por el administrador. O sea, primero es el técnico, después el administrador y al mismo tiempo el emprendedor. El administrador, ¿qué es? El que lleva las cuentas, el que vive en el pasado porque está revisando la historia, cuánto compró, cuánto se gastó, cuánto pagó, cuánto se vendió, pero todo es en el pasado, ¿verdad? Es el planeador, es el que mantiene el orden, el que mantiene la situación, el estatus de las cosas, y es muy pragmático. El técnico vive en el presente, el administrador vive en el pasado y el emprendedor trata de vivir hacia el futuro. Va hacia ser el visionario, es el que sueña el negocio, el que vive el futuro, el que hace la innovación y es que es el creativo, ¿verdad? Entonces, el empresario tiene tres roles, los tres son indispensables y la diferencia es que pasamos del 70% técnico, 20% administrador. El ideal es bajar el técnico y que fueran 30-30-30 o 30-40-40 o 40 el técnico, 30 el administrador y 30 el emprendedor, ¿verdad? Que se estén balanceados los roles. O sea, suena como que dejamos de ser técnicos. No, tenemos que ser técnicos porque si no sabemos hacer las cosas, no podemos liderar, ¿verdad? Entonces, la empresa pasa por diferentes etapas, por la infancia, la adolescencia y la madurez. El riesgo es que ahí donde está el azul, pues prácticamente es como una barrera. La adolescencia es cuando empezamos a contratar a alguien, la madurez es cuando hay que delegar, hay que contratar gerentes, hay que contratar personal más capacitado, y si no hacemos el rol, si no nos desarrollamos como emprendedores, si no nos desarrollamos nuestro liderazgo, no vamos a pasar a la madurez. Entonces, de eso vienen las caídas que hemos visto, ¿verdad? El técnico tiene que aceptar imperfecciones para poder entrar con los nuevos personas que tiene que contratar y tiene que aguantar a veces los errores y las imperfecciones, ¿verdad? Entonces, dentro de esas etapas, lo que andamos buscando es que sobreviva el negocio. Y para que sobreviva, el empresario tiene que cambiar, tiene que empezar o vivir un proceso de transformación que a veces no nos gusta delegar, no nos gusta tener que pagarle sueldos a otras personas, no sabemos las ideas. Entonces, el emprendedor tiene que pasar por un proceso de desarrollo para contar con habilidades
para mejorar hacer un negocio más autónomo, para identificar problemas y áreas de oportunidad para su negocio y para implementar soluciones mediante el seguimiento de un plan de trabajo estructurado, ¿verdad? O sea, eso es lo que nos va a ayudar. ¿Qué es lo que andamos buscando? La permanencia del negocio, mejorar la calidad de vida de cada uno de nosotros a través de desarrollo de sí mismo para ser el principal promotor de los cambios en las empresas. El riesgo de quedarse como solo se convierte en autoempleo, y el autoempleado tiene un jefe que es él mismo es su jefe, y el jefe es muy exigente, ¿verdad? Entonces tenemos que cambiar el panorama, ¿verdad? Entonces, hasta aquí la presentación. Yo les dejaría 3 preguntas para la próxima sesión que nos veamos. Es, yo mismo, ¿cómo veo mi rol como emprendedor el día de hoy? Soy muy técnico, soy muy emprendedor, soy muy administrador. ¿Cómo me ubico? Y ¿cuáles son mis planes para prepararme? O sea, ¿cómo me voy a preparar para ser emprendedor, para ser y crecer hacia empresario? Esto es lo que tenía para compartir. Cualquiera pregunta, si me las quieren pasar o las quieren pasar en el chat o preguntar,